Paola tenía 21 años y es una de las 85 víctimas. A veces, cuando uno habla de la fuerza de los primeros planos, toma más conciencia del hecho, ¿no? Una vez se acostumbra a repetir 85 muertos y queda casi como un número, pero cuando conocemos la historia de cada uno de ellos, y ahí es increíble, ¿no? Cómo tomamos mayor conciencia. Les decía, Paola, una de las víctimas, tenía 21 años cuando estaba allí en Pastegora del 600, en el barrio de Once, ese día trágico a las 9:53. Aquí está el papá de Paola, Luis, que desde hace ya 24 años está pidiendo justicia. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Es un gusto. Luis Ciseski, lo solemos ver no solamente los 18 de julio, sino a lo largo de todo el año, de todos los días, pedir por justicia. Yo contaba a Luis hace un rato que se avanzó, pero no en el tema principal, que tiene que ver con los culpables. Es decir, tenemos procesados por encubrimiento, está el caso Nisman, que se está investigando, que es una derivación de la derivación, pero de quienes pensaron este hecho y quienes lo ejecutaron todavía no hay nada. Yo tengo otra visión de la cosa. La investigación del atentado a la AMIA tiene dos caminos. Uno se llamó conexión local y otro se llamó conexión internacional. En donde sí estoy de acuerdo con esa postura es en el tema de conexión local. Conexión local, todos sabemos, investigación, juicio, absoluciones, y hoy estamos prácticamente sin nada. En lo que se refiere a lo que se llamó conexión internacional, no es así. Hoy sabemos quiénes decidieron hacer el atentado, quiénes financiaron el atentado, quienes ejecutaron el atentado, y tenemos nombres y apellidos, lo sabemos todos, los famosos acusados con alertas rojas, otros acusados sin alertas rojas. Se refiere a, por ejemplo, este iraní que estuvo hace unos días con Vladimir Putin, incluso, que hubo un pedido de Cancillería, ¿no?, para que se lo detenga. Exactamente. Bueno, no es la primera vez esta persona, uno de los acusados de haber decidido el atentado a la AMIA, ahora estuvo en Rusia y luego en China, pero antes había estado en Irak, había estado en Bolivia, Malasia. ¿no? Hubo también uno de los acusados. Y eso le quería comentar. Hubo con Evo Morales, no fue este mismo, fue otra persona que sí tiene alerta roja, y tuvimos el grotesco de que fue a Bolivia a inaugurar una academia militar que había financiado la construcción Irán. Cuando de la Argentina se protestó, lo que hizo Bolivia fue decirle váyase de vuelta a su casa en vez de detenerlo. Y la explicación que dio Bolivia a la Argentina es que no tenía idea de cuáles eran los antecedentes de esta persona, lo cual es un poco inverosímil, ¿no? Luis, y entonces en estos 24 años, digo, en la investigación, ¿hubo altibajos? ¿Siempre fue para peor? Digo, ¿cuál es el balance que haces mirando para atrás? Bueno, el balance obviamente es negativo. Claro. A esta altura del partido, después de 24 años, tendríamos que tener otra cosa que lo que tenemos. En definitiva, esto es la función que tuvieron que ejercer los poderes públicos de absolutamente todos los partidos o los gobiernos, y que en definitiva la ejercieron mal o no la ejercieron. Esto va desde el primer día después del atentado hasta el día de hoy. Evidentemente no dieron respuesta, los que debieron dar respuesta no la dieron, y por eso hoy estamos como estamos. Este no es un tema de la sociedad argentina, sino que es un tema de los poderes públicos que le tienen que dar la respuesta a la sociedad y no se la dieron. ¿Y eso es desidia, inoperancia, complicidad, un poco de cada una? Todas son malas, pero para entender en qué país estamos viviendo. Me refiero, por ejemplo, al gobierno de Menem. Yo sé que Menem fue procesado, no sé si aún condenado, pero Menem o Anzorri, que era el titular de la CIDE, el juez Galeano, el juez federal, que era el que estuvo investigando el hecho, termina procesado porque hizo todo lo contrario. Pero no sé, después vinieron otros gobiernos. Entonces, le pregunto. Yo creo que con todos pasó exactamente lo mismo, con distintas intensidades. Evidentemente, la intensidad de aquellos que están procesados hoy y juzgados por encubrimiento no es la misma que tuvieron otros, que lo único que hicieron fue no hacer nada o hacer la cosa mal para que en definitiva no tengamos Pero, ¿y los nada. primeros, por ejemplo, Menem, Anzorri, Galeano, etcétera, fue también por desidia o fue porque estaban salpicados? Yo Insisto, no para puedo, entender dónde yo estamos creo que viviendo, hubo de ¿no? todo. Yo creo que Un poco hubo de de cada todo. Pero yo les quiero comentar una anécdota que sucedió en la Argentina de cómo estaba la Argentina en condiciones de investigar un atentado de estas características. La primer computadora que tuvo el juzgado del juez Galeano la donó AMIA. Antes no tenían computadoras.
Cuando sucede el atentado a la AMIA, se le destinan 7 personas para ayudar al juzgado a investigar. Hubo un atentado antes que se había producido en Estados Unidos, en una oficina gubernamental, no recuerdo en qué lugar, en donde se destinaron 5.000 personas. Acá se destinaron 7. Bueno, esas son dos perlitas chiquitas de que en definitiva se dio y que en definitiva tenemos hoy. Evidentemente, vuelvo a repetir, tenemos mucho menos de lo que tenemos. Lo único que se amplió fue la impunidad, lamentablemente. Luis, Paola tenía 21 años cuando fue el atentado. ¿Cuál era el presente de ella en ese momento? ¿Estudiaba, trabajaba? Quiero saber un poquito sobre tu hija. Paola estudiaba Derecho, había terminado el primer cuatrimestre de su tercer año. Ella trabajó algún tiempo en la oficina nuestra de los padres. Ella trabajaba exclusivamente para juntar algo de dinero porque decía que después de terminar de cursar su carrera de abogacía lo que quería hacer era hacer un viaje. Y bueno, se puso a juntar dinero. Mucho tiempo después encontramos guardado en un rollito el dinero que Paola tenía guardado con una hojita en donde decía cada mes cuánto había cobrado, cuánto había cambiado por dólares. Era una cifra minúscula, pero encontramos eso. Paola no era empleada de AMIA, los que trabajábamos en AMIA éramos, su mamá, mi señora y yo, éramos los auditores de AMIA. Teníamos una oficina destinada a nuestro trabajo y ese día era el primer día de las vacaciones de invierno. Nosotros teníamos asignado un trabajo que había que empezarlo y terminarlo en el día porque se estaban manejando escrituras públicas y algunas cosas que no podían quedar en las oficinas sino en alguna caja de seguridad. Como no podíamos terminar el trabajo en el día, le pedimos a Paola que venga y nos dé una mano. Paola jamás había entrado a la AMIA, fue su primer día que entró a la AMIA y su último día de vida. Lo que supimos después de la tragedia nosotros teníamos una oficina que era muy chiquita y entraba solo un escritorio. A Paola se le puso un escritorio en la parte administrativa, en la parte general, y ella no le gustaba el café de filtro, que era el único café que había en ese momento en AMIA, porque la cocina estaba en reparación, el edificio estaba en reparación, por lo cual se pidió un café a un bar que está en la esquina, no sé si existe hoy o no, en la esquina de Tucumán y Pasteur, y el procedimiento era que cuando alguien de adentro pedía algo hacia afuera, el que lo traía no podía entrar por cuestiones de seguridad, sino que cuando traía lo que se pedía, en la puerta lo paraban y llamaban a la persona para que lo venga a buscar, le pague o lo que fuere. Bueno, lo último que supimos fue que Paola bajó del ascensor justo en el momento, ella estaba en el segundo piso, bajó a la planta baja, justo en el momento que explotó la bomba. Bueno, fallecieron todos los empleados de seguridad, falleció Paola y falleció el chico que le traía el café. Ahí estamos viendo imágenes, Luis, de lo que fue ese día. De hecho, estas imágenes forman parte de un video institucional que está haciendo la AMIA. Todos los años suele hacer algo justamente al respecto, y siempre haciendo hincapié en, insisto, en la fuerza de los primeros planos. Vamos a escuchar quizás unos segundos. Y salíamos para el lado del hospital de clínicas. Cuando llegó a la puerta, llegó mi mamá, le dejé la nena y digo, bueno, como era el primer día de vacaciones de invierno, bueno, lo llevo a un McDonald's, a algún lugar, para que el primer día de vacaciones saliera. Cuando llegamos a la estación, le digo, Sebi, vamos en colectivo. Llegamos a Chacarita y tomamos el colectivo. No, yo quiero ir en subte, porque a mí me dijeron que los túneles son Me como están los contando túneles de la historia de, no sé si debe haber sido Sebastián la víctima de menor edad, ¿no? Del chiquito de 5 años. Es la historia de la persona de los 85 más joven, tenía 5 años. 5 años. Era Sebastián Barreiros, y acá se está reflejando la historia que realmente es muy interesante ir desde adelante hacia atrás hasta llegar al momento de la explosión. Sí, ¿no? me acuerdo que hace muy pocos días mostrábamos acá la canción que escribieron Piñón Fijo y Pedro Aznar, justamente sobre la historia de Sebastián, que quería viajar en subte, era la primera vez que viajaba en subte y con su mamá se bajaron en la estación B de Pasteur. Sí.
Sí, creo que cuando uno analiza las historias, ¿no? Como que siempre era casualidad que esa persona esté ahí. O muchos de los casos no era una persona que En iba muchos todos casos, los ¿no? Gente que estaba días, allí, claro. otros que trabajaban, ¿no? Exactamente. En la AMIA. Hubo muchos que trabajaban en AMIA, otros que pasaban por la puerta, otros que vivían en los edificios de al lado. Paola que entró justo en ese momento. Y por suerte, bueno, Luis, hay de todo. O sea, se desterró la idea. Yo me acuerdo que a veces involuntariamente, pero o sea, cuando fue el hecho, a veces salía la frase de y fulano de tal justo estaba ahí y no tenía nada que ver, cuando en realidad ninguno de los que estaba, o salió otra y no era judío. Por suerte ese concepto, Bueno, pasaron 24 años, ¿no? Hubo mucho de Pero eso. exacto, pero ya por lo menos ahora los argentinos hemos aprendido, creo que ya no debe quedar ninguno, que fue un atentado contra nuestro país, contra nuestra Sí, forma de ser. yo les Pero quiero al principio no también fue siempre así. reflejar una anécdota de la primer cadena nacional del presidente Menem luego de producido el atentado, creo que fue a los 2 o 3 días. Estaba tan institucionalizado que eso no fue a la Argentina, sino que fue a algo que no era parte de la Argentina, que el presidente Menem le dio las condolencias al primer ministro de Israel. Claro. Fue tan absurdo eso, como que esto no me pasó a mí, sino que te pasó a vos. Claro. Y la contestación del entonces primer ministro de Israel, que era Shimon Peres, fue, usted está equivocado, las condolencias se las tiene que dar a usted mismo. Claro. ¿Y se sabe, digo, el motivo, ya está claro cuál fue lo que llevó a que pongan una bomba en la AMIA? La justicia determinó con claridad, obviamente uno no puede decir que eso está en tal hoja de tal folio. Aparentemente fue la reacción que tuvo Irán a suspender la ayuda atómica que tuvo la Argentina, que se firmó en la época del gobierno de Alfonsini y la suspendió Menem. Aparentemente fue esa respuesta. Otra que dice que fue el contraataque a un ataque que tuvo Israel en donde mató a una persona de una jerarquía importante de Hezbollah. Eso había sucedido unos meses antes. Evidentemente uno no puede saber cuál fue exactamente el motivo. Lo que puede saber es quién lo decidió, que ya se sabe, que fue la República Islámica de Irán, y qué pasó con el atentado y qué pasó después. ¿Va mañana al acto? Sí, obviamente. No, Somos le preguntaba, uno porque de a los veces cada organizadores. persona reacciona de distintas maneras. Sé de muchos familiares que van y por ahí una vez al año dicen, no, bueno, pero este año no voy porque tiene que ver con las defensas de cada uno, con la... ¿Usted fue a todos los actos del 18 de julio? Yo soy parte de la organización de todos los actos y obviamente al acto central fui siempre. Muchas veces me tocó hablar en nombre de los familiares. No este año va a hablar otro familiar. Pero bueno, yo creo que no falte nunca, ¿no? Seguro. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Luis, por su testimonio y por acercarnos a la historia de Paola. Mañana a las 9:53 es el momento más importante. El acto, por supuesto, arranca un tiempito antes, pero a las 9:53 fue ese momento en el que se paralizó el corazón de muchos argentinos y muchos, por supuesto, un tiempo después cuando se enteraron. Y fue el segundo ataque contra Argentina. Hemos hablado en este programa acerca de lo que pasó 2 años antes, ¿no? El ataque contra la Embajada de Israel, en donde también murieron muchísimas personas, y ese hecho todavía avanzó mucho menos que el ataque contra la AMIA.